carta tiene como principio estudiar la palabra de Dios verso por verso, libro por libro de la Biblia. Y estamos estudiando los domingos el libro de Romanos. Así es que habíamos quedado en el libro de Romanos terminando el capítulo 12. Habíamos terminado ahí por el verso 19, ¿verdad, hermano? Ahí estamos, verso 19, a llegar al 21. Muy bien, entonces comenzamos el capítulo 13, hermanos. Comenzamos el capítulo 13 de Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Bien, es interesante, hermanos, cómo la iglesia estaba siendo edificada. Imagínense que cuando la gente creía en ese entonces, no tenían Biblias, no tenían nada. O sea que ustedes salían siendo creyente y luego se preguntaban, ¿y qué hago ahora? Y si Pablo no le escribía una carta, o Pedro le decía algo, o algún hermano que había aprendido algo, que lo escuchaba muchas veces, porque encontramos en la Biblia que hay hermanos que parecían grabadoras, diciendo el mismo mensaje, y tenían que ser instruidos. Y por eso Pablo se quedaba en algunas iglesias hasta un año y medio, edificando. Y las cartas, hermanos, sirvieron para edificar la iglesia. Entonces, estamos en un punto en donde Pablo ha hablado desde el capítulo 1 a diversas multitudes y a diversos tipos de personas. Pablo ya había aclarado mediante el primer concilio, y un concilio verdadero, de cómo se salvaban las personas. Punto importante y neurálgico aún ahora. Muchas iglesias, cuando le preguntan ¿cómo tú te salvas? Yo hago preguntas de esas cuando converso con las personas y les digo, ¿cómo se salvan en tu iglesia? Y se sorprenderían, hagan esta pregunta a ustedes, a sus familiares y a cualquier otro, se sorprenderían que muchos de ellos no saben nada. Entonces, ¿a qué van a la iglesia? ¿Cómo se salvan en tu iglesia? ¿Cómo te han dicho que te salvas en tu iglesia? Pablo aclaró ese punto porque al principio los judíos creían que solo ellos eran dueños de Dios y que eran el pueblo predilecto de Dios y el pueblo precioso de Dios. Y así era hasta cierto punto. Pero llegamos en un momento en que ya Pablo tuvo que aclarar esto con unos líderes judíos y él siendo aprobado como apóstol. Ya ven ustedes cómo eran de celosos los judíos para aceptar a Pablo, que no había andado con el Señor y no había andado. Es más, las credenciales de Pablo eran que habían perseguido a la iglesia. Pero como el Espíritu Santo revela a los apóstoles y admiten a Pablo, y Pablo tiene una doctrina trazada tan exacta como los apóstoles, o más aún, y aclaran, y en esta mañana, para el que no es salvo, aclara Pablo, por revelación del Espíritu Santo, que la salvación es por gracia. Y solo tenemos que creer. ¿Y qué es lo que tengo que creer? Lo que tengo que creer es que yo, ser humano, caí de la presencia de Dios en el jardín del Edén. Y toda la naturaleza, como la raza humana, fue contaminada. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo, y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, la salvación es por creer que Dios envió a su Hijo y que yo no puedo pagar mis pecados. No puedo. ¿Por qué no puedo pagar mis pecados? Porque soy una persona finita. Es decir, mi deuda es infinita. Y yo soy finito. A lo sumo duramos, con suerte, con el anciano que tenemos aquí, que será una bendición, que no sé cuándo lleguemos a esa edad. Algunos ya andamos por los 50, 40 y andamos cargando con un montón de dolores ya. Pero somos finitos, por lo tanto mi deuda es infinita. Para que mi deuda fuera pagada, necesitaba a alguien que fuera infinito, alguien que fuera eterno. Y eso solo puede ser el Hijo de Dios. Gloria a Dios por eso. Su sangre es eterna, por lo tanto un eterno podía pagar mi deuda eterna. Y cuando dice para que todo aquel que cree, es que cree
que el Hijo de Dios vino en carne y murió por mí, pagando mi deuda eterna. Ahora, hermano, soy libre y yo ya no tengo ninguna deuda. A lo más que creo, soy salvo y entro a la familia de Dios. Gloria a Dios por eso. Yo no puedo hacer nada para salvarme, sino que Dios hizo el ministerio de la reconciliación a través de su Hijo para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Y todos los que están en esta mañana están reconciliados con Dios. Amén. Amén. Han creído que tenemos un Salvador y que no hay otro. Pero después de que yo he sido salvo, dice Pablo, ¿ahora qué hago? Y entonces Pablo empieza a instruir en la vida práctica del creyente. Porque empezamos y volvemos a contaminar. Muchos contaminamos la palabra de Dios y empiezan a ponerle cargas a las iglesias de tal manera que no dejan que la gente se salve por tanta carga. Porque en algunas iglesias creen que la gente se salva por las obras, por dejar de pecar. Y eso es una gran carga. Pero ya dijimos que Pablo estableció este punto y dijeron que la salvación era por gracia y que no hay que hacer obras. Pero después de que soy salvo, debo de llevar una vida de salvo, una vida de creyente, una vida que refleje a quien me salvó. Y es allí donde entramos en este pasaje y el anterior, en donde desde el capítulo 12 nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y qué es ese sacrificio? Es la renuncia. ¿La renuncia a qué? La renuncia al yo, la renuncia a todo aquello que me aparta de Dios y me hace comportarme conforme mi carne me dicta. Un creyente ya salvo debe comenzar a comportarse distinto. Y alguien puede decir, yo ignoro la voluntad de Dios. Pues hoy sabrás parte de la voluntad, porque en el capítulo anterior ya se habló de eso. Continuemos entonces con las instrucciones para la iglesia de cómo debe de comportarse un creyente ya salvo. No para salvarse, sino porque ya es salvo. Y veamos el capítulo número 13, versos 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Veamos ese verso ahí. Hermano, y Chávez fue puesto por Dios. Sí, fue puesto por Dios. Y Mussolini también. Y Hitler también fue puesto por Dios. No, hermano, pero esos son hijos del diablo. Bueno, hemos estado estudiando en Isaías, hemos estado estudiando en Hechos cómo Dios usa a otros pueblos y otras naciones para hacer justicia en sus propios pueblos y en sus propios hijos. Entonces estos líderes a veces salen para afligir, para depurar, para probar la soberanía de Dios. Ellos simplemente son utilizados. Porque Dios ha demostrado lo finito que son. Nabucodonosor, soberbio y poderoso. ¿Cómo quedó? Hitler, soberbio y poderoso. ¿Cómo terminó? Mussolini, soberbio y poderoso. ¿Cómo terminó? Chávez, soberbio y poderoso. ¿Cómo terminó? Entonces podemos ver que por muy grande que sea el líder, jamás será como el Hijo de Dios. Amén. Amén. Quien vive y permanece para siempre, porque Él estuvo en la historia y continúa en la historia. Entonces este verso número 1 aclara que debemos de someternos a la autoridad. Hermano, pero si las autoridades están haciendo cosas incorrectas. Aquí hay un verso muy importante. ¿Cuándo un creyente o cuándo la iglesia no se somete a las autoridades? Bueno, ¿qué está diciendo, hermano? Pablo dice que nos sometamos a las autoridades y ahora usted dice que no nos sometamos a las autoridades. ¿Pablo se sometió a las autoridades? Sí. Sí y no. ¿Por qué apalearon a Pablo? ¿Por qué lo golpearon? Porque no obedeció a las autoridades. ¿Qué le pedían las autoridades? ¿En qué no obedeció Pablo a las autoridades? ¿Qué le pedían a Pablo las autoridades? Le pusieron el tema de juicio, servir a Dios, obedecerlos a ellos. Entonces, en ese punto,
Cuando las autoridades van en contra de Dios, la iglesia no está obligada a obedecer a las autoridades. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Pero fuera de eso, Pablo se sometió a las autoridades y nosotros debemos de pagar nuestros impuestos, debemos respetar a nuestros alcaldes, debemos respetar a nuestros gobernadores, debemos respetar a los policías, debemos de respetar a todos los que están en eminencia de la congregación, nos debe de respetar. Pero no lo va a respetar ni va a compartir en aquellos puntos en donde va en contra de los principios de Dios. Dicho esto, el verso 1 está claro. Nos vamos a someter a las autoridades, solamente no nos someteremos a punto. Supongamos que viene y los homosexuales piden que la iglesia bautista los case aquí. Por orden de la constitución política y por los derechos civiles que tienen, estaríamos obligados, no sé, el pastor que haría, o Luis, o qué haríamos si nos obligaran a una cosa como esta. ¿La iglesia desprecia a los homosexuales? No, la iglesia no desprecia a los homosexuales. El homosexualismo es un pecado más como el que en esta mañana puede estar aquí y tiene otra mujer, como el que esta mañana puede estar aquí y ha robado, como el que en esta mañana puede estar aquí y ha mentido. Otro pecado más. Pero hay cosas que Dios ha establecido que le llama abominación y que el creyente no debe de practicar, y justamente lo que estamos viendo, la vida práctica del creyente. Yo no soy homosexual, sí, pero no fornicario. ¿Y cuál es hay un pecado más grande y otro más pequeño? No. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede abrir la boca o tirar una piedra. Allá tenemos el juez de jueces que él decide. Pero sí él le ha dicho a la iglesia que abominación a Jehová es el varón que se encuentra con varón. ¿Estamos claros ahí? No vaya a dar usted en su trabajo, sí, yo promuevo los derechos, sí, que vivan los homosexuales. Usted no puede hacerlo como creyente. Una vez yo conocí a unas mujeres soberbias, y para ser soberbias habían metido al feminismo, que estaba en ese tiempo como está ahora, bien metido en las leyes, en donde ya la mujer manda casi todo. Los varones hemos sido excluidos, que hasta una mala mirada usted puede ir preso. No omito manifestar que no estoy hablando de maltratar a la mujer, de golpear a la mujer. Dios no está de acuerdo con eso también. Pero Dios está de acuerdo en su diseño, que quien es la cabeza del hogar es el hombre. Ahora, el hombre puede fallar también, pero Dios tratará con el hombre, no es la mujer que va a tratar con el hombre. Pero la mujer quiere componer al hombre. O como el hombre quiere cambiar a su mujer que lo obedezca a la fuerza, y si no lo obedece la quiere golpear, tampoco es así. No es ese el diseño de Dios, no es ese. Por eso tenemos que abrir bien nuestra mente y ver lo que Pablo está diciendo aquí, el someterse. El someternos a las autoridades será en aquello, ya dijimos, que no va en contra de la ley de Dios, porque Dios está sobre todo, amén. Dios está sobre todo. Yo no voy a comprometer. Donde yo trabajo me obligan a ciertas cosas y me llamo dilema, en donde yo no puedo comulgar eso. Gracias a Dios que los listados donde trabajamos dice varón y hembra. Perdón, no puedo decir hembra porque es ofensivo. Ahorita me pueden también juzgar por eso. Y niña o mujer. Entonces, por lo menos cuando paso lista, no hay un término medio. Gracias a Dios todavía. Pero ya en algunos países, violando los principios de Dios, ya permitieron, en muchos países, hasta en Israel, el matrimonio entre hombre y hombre y mujer, tácitamente violando la ley de Dios, corrompiendo lo que Dios estableció. Entonces la congregación debe tener bien clara, cada creyente que promulga ser creyente no puede fomentar que la mujer tenga autoridad en el hogar. El hombre tiene la autoridad en el hogar, pero también el hombre que es creyente es responsable de su familia, de amar a su esposa y no dañarla ni con el pétalo de una rosa. ¿Estamos claros en eso? Hay que amarla, protegerla. Ay, hermano, usted no conoce a mi mujer, que viene de volado tan fregada. Bueno, no importa, tendrás que amarla.
Tendrá que proveerme que viera cómo es de malcriado. Mire cómo ando, si parezco trepadero en mapachín. No, ni modo, ni modo. ¿Y cómo le respondo a esta mujer? Tengo que defender en defensa propia, hermano, ni en defensa propia. No la puede golpear. Abrázela. Por lo menos para que no lo diga soñando. Abrázala. Pero no puede. Obedecer. Pablo empieza a establecer que hay que obedecer a las autoridades y quedamos claros que no es aquello que va en contra de Dios. Verso número 2. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. ¿Qué es lo que dice este verso? Bueno, si andas tú de soberbio, ponte a los policías. Y me cuentas después, hermano, que vamos a orar por tus golpes. No te le puedes oponer a la autoridad. Hay un refrán que yo lo aprendí desde pequeño: no te pelees con la cocinera. No te pelees con la cocinera. Dios es tan maravilloso y tan sabio, si la iglesia no aprende porque francamente lo está diciendo acá. No te opongas a la autoridad, porque si te opones vas a recibir el resultado de tu posición. Eso es lo que vas a recibir. Porque los señores de usted le dictan alto y usted no se para para tener las consecuencias. Para tener las consecuencias. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Recuerde que son puestas por Dios. Es el brazo de Dios. Eso es el brazo de Dios. Sí, pero parece que está corrupto. Sí, pero Dios tratará con él, como trató con su pueblo cuando él corrompía. Y él lo corregía, no usted. Él lo va a corregir. Y nosotros podemos ver el brazo de Dios, y lo dice aquí. Veamos el verso número 3. Tú verás. Porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Fíjense bien, ellos no están para infundir terror. ¿Quién tiene el terror de la autoridad? ¿Quién es el que tiene el terror de la autoridad? Yo, por el carácter de mi trabajo, tengo que negociar con ambos grupos, con delincuentes, con personas que andan en pandillas y con la autoridad. Y recuerdo un día que yo estaba por ahí, habían llegado los señores líderes ahí de las pandillas, y al rato de la policía también. Y ellos estaban conversando conmigo. Cuando estaban conversando conmigo, le dice uno al otro: mira, ¿quién viene allá? Y entonces, bueno, pero estamos hablando con el director. Dijeron: oye, entonces, bueno, entró la autoridad y los observó, rodeó a la escuela. Y yo pues dije: tengo que terminar esta conversación algo rápido aquí, porque algo que se va a hablar. Entonces terminé la conversación, me fui para la oficina, y luego ellos hablaron con estas personas. Ahora, ¿yo sentía temor? ¿Ellos sintieron temor? Sí, ellos sintieron temor. La autoridad no es para infundir temor. Si yo miro agentes de la policía, debo sentirme seguro y debo sentirme bien. ¿A quién llama usted pues cuando ha ocurrido algo? Llame a la policía, porque usted no es a usted que la persigue, es a otra persona que van a perseguir. Entonces la Biblia es sana en decir que nosotros tenemos que andar bien. Pero si usted no matricula su vehículo, si usted anda un arma y es creyente, hermano, y los creyentes pueden andar armas, claro que sí. Y los creyentes le pegan a su mujer, claro que sí. Y los creyentes roban también. Si es que el creyente solo es perdonado, y lo que estamos tratando y lo que Pablo está haciendo a través del poder del Espíritu Santo es mostrar el camino como el creyente debe de ir cambiando. Ese es el problema que tenemos. Y entonces él dice: usted no debe de temer, porque tenían miedo. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque los creyentes le tenían miedo. Porque las autoridades persiguieron a la iglesia, hermanos. Sí, pero la persiguieron más los judíos que las propias autoridades. Entonces los pobres creyentes les tenían miedo a los judíos y a las autoridades también, ¿verdad? Pero muchas veces ustedes ven que las autoridades dijeron: no, nosotros no vamos a buscar esto. ¿Se acuerdan? No, nosotros no vamos a buscar esto, allá ustedes. No, nosotros no nos metemos con esto, allá ustedes.
Eran prudentes, pues. Pero los judíos, ¿qué querían? Matarlos. Matarlos y acabarlos. Entonces, no debo de temer a las autoridades, hermanos. Ay, hermano, pero si la autoridad es corrupta, Dios se encargará de eso. Ay, hermano, usted es bien sencillo, hermano. No es sencillo. Porque soy obediente. Porque si no eres creyente, no estamos haciendo nada. Yo confío en Dios. Y en la casa tengo un machete bien afilado, tengo un puñal, tengo un bate, tengo una pistola, tengo por allá unos 8 perros, tengo... ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Una cosa es creer y otra cosa es saber. Saber que existe Dios, pero no creo que me protege. ¿Me explico? La fe no funciona. Todo es posible para el que puede creer. Si tú no crees, te tiembla el pulso. No, yo digo que no. Y estos perros son bravos, dicen, entre más bravos mejor, que arranque el pellejo. O sea, eso es lo que quiere, para que me cuide. No. Aquí vamos a aprender algo de eso. Parte B del versículo dice: ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. No es cierto que aquí anda correcto. A veces la policía me ha detenido muchas veces a mí y yo no me detienen y yo me detengo ahí, no hay ningún problema. Buenos días, denme los documentos. ¿Cómo no? Con mucho gusto, aquí está. ¿No lo molesto? No me molesta. Es más, me alegra que lo haga, porque si me hubieran robado el carro, te lo detienen. Y me dicen ellos: primero me pide a la gente aquí, ¿para qué quieren? Es mío. ¿Y cómo se llama? Uno lee. Así le contestan las personas. O sea, bravo, bravo. A veces no andan ni plata y bravo porque el policía los detiene y están infringiendo la ley. Andan vencida la tarjeta, andan sin plata, no tiene luces el carro y todavía le salen enojados. Sí, no le molestan nada. Un creyente no debe hacer eso, hermano. Un creyente dice aquí que si la autoridad a usted le responde bien, usted quiere ver su tarjeta, aquí está. Quiere ver su licencia, aquí está. Retírese, mucho gusto, no hay ningún problema. Anda el extintor, debe de andar un extintor ahí. No un pedazo de cartón para comprar el carro. No, es el extintor. Y pintarlo bien naranjado. Le van a poner la multa. Sí, que me pusieron la multa. ¿Tenía o no tenía razón el policía? Tenía, si no anda el extintor. Andan los triángulos que tiene que poner. La ley dice que tiene que andar un triángulo. No lo ando. Entonces le tenía o no tenía que poner. Le revisa la llanta después y ya se le ve hasta el aire. Y le puse, porque anda así como que es melón. Y eso es prohibido. Es prohibido. Tiene que andar la llanta. Entonces tiene repuestos para que ayude, no para que termine. Entonces, pero algunos la llanta más arruinada andan de repuesto. Entonces, la gente sí debe de tener, no hay que ser malcriado, no hay que ser malcriado como creyentes. Si estamos infringiendo, sí, tiene razón, señora gente, he cometido una falta. Proceda con perdón. ¿Qué la ha cometido? Está ahí. Entonces el verso número 3 nos da sabiduría. Qué bonito Pablo. Ya nos enseñó cómo salvarnos y hoy nos está enseñando cómo comportarnos como gente, como creyente, para que la gente diga: qué bonito lo de esa iglesia. No son malcriados. Qué gente más correcta. Qué bueno. Yo digo que el hermano Jorge, cuando va por la calle, qué congregación más bonita, qué gente más educada. La que me quería usted de decir al hermano. El hermano ahí lo va a contar. Verso número 4. Verso número 4. Porque es un servidor de Dios. ¿Quién es el servidor de Dios? ¿De quién estamos hablando? De la autoridad. Mire, es un siervo de Dios. Es decir, Dios los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo. Entonces tú tienes que verlo como es un servidor de Dios para tu bien. ¿Para el bien de quién? Para el bien del creyente que no anda armado, que se protege a través de las autoridades. Es para tu bien que Dios lo ha puesto. Ahora, hermano, que vos tenés a tu mujer bien hinchada y golpeada y te llega la gente en el nombre de Dios y después ve el hermano Jorge, ¿y qué? Que allá está preso el hermano, ¿y qué hizo el hermano? Bien golpeada de la hermanita y pasó la autoridad y vaya al culto de la Dios, oremos por el hermano. ¿Cree que tendríamos que orar por él, hermano? ¿Ah? ¿Qué les parece? Tendríamos que orar porque por una situación como esa y aparecen peticiones como esas en los cultos de oración. Sí, hermano, aparecen cosas insensatas pidiéndose en cuestiones que estamos violando la regla de Dios. Podemos pedir misericordia, pero francamente
yo soy un poco restringido en esa situación. Cuando Pablo ya está aclarando aquí, esta mañana tú no vas a alegar ignorancia, te está diciendo cómo comportarte como creyente. Y luego dice aquí que son siervos de Dios para tu bien, pero si hacen lo malo, teme, porque no llevan en vano ¿el qué? Ay, hermano, me cuidado de la guardia cuando teníamos la guardia. Andábamos allá, andaba en un sitio y hoy, era noche, íbamos caminando, pero como les digo, siempre hay gente soberbia. En ese tiempo teníamos la Benemérita Guardia Nacional, que era un cuerpo de seguridad en el país de El Salvador, era un cuerpo de seguridad muy enérgico. Andaba unas polainas y andaba un equipo que andaba un fusil, el G3, que es un fusil muy poderoso. Y entonces, estábamos en la noche, íbamos caminando y de repente nos alumbraron a los ojos. Y uno de los que iba ahí y le dijo, Ayunco, que nunca se han comprado una lámpara, que no la ven, que no la ven, que es lámpara. Al rato el tipo, ¡blum! Ahí en el fuego. El tipo lo pagó. Cuando el hombre vio, perdón, don guardia, porque ya lo habían golpeado a él, ¿verdad? Entonces el guardia le pegó cuando yo, perdón, don guardia, le dijo cuando yo que era él, y nosotros nos quedamos, no soportábamos la risa, pero afligidos porque nos podían golpear también, entonces nos quedamos ahí. Pero eso pasa por andar uno de arrebatado. Yo no sé si es algo así, ligero de la lengua, como dice Santiago. A veces somos ligeros, hablamos muy rápido y nos puede venir en situaciones que no son buenas. Por eso el creyente debe ser obediente, ¿verdad? No sé si es que te tragó algún diente, pero yo lo golpe en la tosca, ¡pum! Solo. Entonces, dice, no en vano anda la espada o el fusil, hoy no andan espada, no fusil, hermano, no en vano. Y hay gente que es malcriada, pero ellos no andan en vano. Si usted es malcriado con la autoridad, ahí va. Ahí va. Esa es la naturaleza que dice aquí. Y dice ahí la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para el castigo del que hace. Alguien dice, algún día la vas a pagar con Dios. Sí, hermano. Por eso se le deja a la autoridad, que sea la autoridad que proceda y no que tú te vengas. Gloria a Dios. Mire, lea bien ese verso. Dios no está esperando que Él venga para castigar al malo. Lo castigará a través de las autoridades. Aquí dice, lo castigará. Pero si la autoridad no sirve, hermano, Dios verá con la autoridad. Él va a ver con la autoridad. Si aquí no mueren solo civiles, mueren en la autoridad también. También mueren. Dios tiene control. No creemos que Dios tiene control, hermano. Amén. Dios tiene control de todo. ¿Quién tiene las llaves de la vida? Pues tiene la muerte. Él tiene. ¿Quién decide eso? Entonces dice aquí, si tú ves que Él va a hacer justicia a través de esa persona, hoy se escapó porque hizo algo, más adelante caerá por otra cosa, pero Dios lo alcanzará tarde o temprano a esa persona. Algunos de ustedes han visto cómo Dios ha actuado vengando para esta situación, para castigo del mal. Verso 5, por lo cual es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivo de la conciencia. Es decir, que un creyente, hermano, no solo debe de respetar la autoridad porque lo puede golpear, sino que la debe de respetar porque como creyente Dios le ha dictado que debe de respetar a toda persona. Amén. Mira, hermano, usted como creyente es una persona decente, como un hijo de Dios, y debe de respetar, no solo porque lo pueda golpear, porque no vas a respetar solo al que te puede golpear, vas a respetar a todos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No solo porque te puedan golpear, sino porque Dios te ha dicho que como hijo de Él te comportes correctamente. Eso es lo que dice este verso. No solo, porque hay gente que respeta solo al que lo puede golpear. Al humilde que no lo respeta, lo atropella. Solo porque es más fuerte. Y eso no es lo que está estableciendo Pablo aquí. Entonces Pablo estaba dando instrucciones muy claras, hermano, y que habrían algunos creyentes agresivos en ese entonces. Claro que sí. Pedro mismo andaba un machete. Una vez un pastor, estábamos conversando con el pastor, no sé cómo llegó una conversación, y le digo yo,
y si alguien llegara con una pistola a tu iglesia, lo reprendo y lo saco, me dijo, de la congregación. Un creyente no debería andar. Y le dije yo, tú eres más que Jesús. No, pero hermano, no. Y recuerda que sacó Pedro cuando iban a capturar a Jesús. No solo lo sacó, la intención de Pedro era volarle en la cabeza al servidor de sacerdote, pero yo no sé si se le agachó, se rebuscó y le agarró solo, o que Pedro era tuyo y no tenía pulso, pero solo la oreja le voló, la oreja. No habían pasado 3 años ya y Pedro andaba en machete, ¿o no lo andaba? 3 años, y andaba en machete. Él lo andaba hasta el último día que iba a entregar al Señor, lo andaba ahí. Y el Señor lo había reprendido, lo había sacado. Hasta entonces le dice, no Pedro, recoge la oreja del fulano y se la pone. Y le dice, no Pedro. Y todavía no le dice que la pone. No es con espada ni con ejército. Es paciencia. A veces, hermanos, nosotros no escudriñamos las Escrituras y no escuchamos a Dios como nos instruye, y por eso nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos le echamos la culpa a Dios, cuando nosotros hemos sido los desobedientes. Pero Él ha hablado muy claro. Una persona, así como vamos leyendo aquí, si toda esta congregación se portara así, hombre, ¿cómo diría la policía de este lugar? Y el alcalde, qué tallada esa congregación, olvídese, tienen ancianitos, la parte que les corresponde a ellos de su casa, pagan los impuestos, no nos insultan, son personas muy correctas, no deben nada que la alcaldía está. No dirían si fuéramos obedientes. Eso es lo que dijeron, es lo que Pablo está dando acá. El verso número 5, verso número 6. Porque por esto pagáis también los. Y Pablo sabía el impuesto, hermano. Yo creí que los impuestos solo hoy en día eran. No, miren desde cuándo vienen los impuestos. O sea, nuestros impuestos deben de servir para darnos seguridad, para darnos tranquilidad. Es decir, el dinero que nos quita la alcaldía, el dinero que nos quitan en la gasolina, el dinero que nos quitan en todo, y lo agarra el gobierno, debe de servir, según Pablo y según Dios, debe de servir para protegernos y guardarnos. Gloria a Dios por eso. Para eso deben de servir. Es lo que dice aquí, hermano. Te está dando instrucciones muy claras. Y está diciendo él los impuestos. Pues los gobernantes son ministros. Es decir, administran según Dios. ¿Cómo dice en tu Biblia, pues? ¿Cómo dice? ¿Qué dice que son? Si tú lo lees, mira en esta mañana cómo está diciendo ahí. Son ministros de Dios que atienden a esto mismo. O sea, tanto el policía como el gobernante, todos están en poder de Dios. Dios decide quitar un gobernante, lo quita. Dios decide ponerlo, lo pone. Por eso yo siempre he dicho en esta congregación, dejen creyentes de andar gritando políticamente por conseguir cosas. Nosotros tenemos con nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto me lo digo yo. A veces cuando uno quiere hacer algo siempre anda buscando un cuello o anda buscando un poder político, una situación. La iglesia no tiene un gobernador, no tiene un presidente, no tiene un alcalde. La iglesia tiene a Dios, el creador del mundo, como protector de su congregación. Amén. Si lo crees, si no lo crees, entonces haz lo que quieras, que siempre va a dar lástima. Y esto es una gran lección para mí. Cuando uno está afligido, empieza a ver qué tecla jala para salir de la aflicción y no se acuerda que si dobla las rodillas hay un poder más grande que quebrantará el corazón de los perversos para tu bien. Amén. Esto se ha hecho. Hemos sido librados de la boca del león. Muchos hemos sido librados de la boca del león. Hemos sido librados del fuego del horno. Y la gracia de Dios ha estado con nosotros. Y no hemos recibido lo que tendríamos que recibir porque Dios ha tenido amor. O nuestros hijos, o nuestros nietos han recibido ese amor de Dios.
Gloria a Dios por eso, hermano. Verso número 7. Aquí viene lo duro y terrible. Verso número 7. Pagar a todos lo que... Ay, hermano, a mí que la hermana le presté yo $50 y hizo la loca. Y es hermano de Cristo. Yo no sé cómo hacer con este hermano. Y cuando le cobro, ¡bravo! Mi abuelo, que algunos tal vez lo conocieron, mi abuelo Toño, a mí me gustaba andar con él. Algunos se enojaban con mi familia porque yo andaba a mi abuelo en la moto y lo llevaba. Mi abuelo ya había separado de mi abuela y yo lo llevaba de la otra. Entonces se enojaban conmigo. Se enojaban conmigo. Pero yo aprendía de mi abuelo Toño. Don Toño, le decía, présteme 10 pesos. Ahí anda la voz. Le decía a mi abuelo. No, don Toño, présteme 10 pesos. Ahí anda la voz. Don Toño, que no me entiende, que me preste 10 pesos. Ahí anda la voz. ¿Y qué, don Toño? Ahí anda vos la cólera de que no te los presto y no yo que no voy a pagar. Es una sabiduría de mi abuelo, ¿verdad? Porque la gente ustedes los preste cuando le va a cobrar, ¿cómo le sale? Bravo, todo el mundo, ahí anda la voz que no te los presté y no yo que no me los pagaste. Así que mi abuelo es muy sabio, dice que ni me van a prestar ya sabe. Bueno, ahí es sabiduría que Dios da. Pagar a todos los creyentes no deben de salir allí en la plaza, en una lista. Aquí está lo que me deben, no deben de estar en la plaza los creyentes allí, en una lista. Ni por la radio se le pide al hermano tal que pase allí por el tal almacén. No debe de estar allí, no debería. Si el hermano hace eso, pues Pablo y el Señor están diciéndole aquí, no debería. Debemos de pagar a todo el que le debemos, dice aquí. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El creyente es una persona educada, no es un malcriado. Una persona que respeta a los humildes y respeta a los maestros. Qué pesada la carga del cristianismo, hermano. Y si nos vemos unos a los otros, ahí tú, hermano, de la paz, así te comportas, hermano, no debes nada. No le has salido bravo a nadie porque te ha cobrado. Hermano, ¿cómo estamos ahí con la deuda? ¿Cómo te llevas con las autoridades? O sea, la congregación debe de vivir el Evangelio, no solo oírlo, vivirlo. Vivirlo. Pablo está dando instrucciones a la congregación y al pueblo, supuestamente Israel, pero Israel ya era cristiano. Cuando llegamos a la iglesia, allí no hay judíos, no hay bárbaros, no hay nadie, todos son en la congregación. Así que las instrucciones le llegan a cobrar, responden. Ahí viene el cobrador, ahí viene la moto, hasta el sonido de la moto del cobrador. Acabo de salir de un día del día. Dile que no estoy y el pobre me ven afoliado. El pobre hombre gana una bichita. Estos pobres cobradores, todos arruinaditos andan el mundo. Si ustedes lo ven, todos arruinaditos, que afoliados. De andar, y solo para que la gente le diga, no están. Y el hombre tiene que darle comida a su mujercita y gana de lo que cobra. Me hago la comida y usted escondiendo. No, Pablo dice, no, el creyente, el cobrador, hasta el cobrador da testimonio, ya las autoridades hoy por decir, qué bonito es cobrarle a los creyentes. No se esconde. Bien, cabal, paga. ¿No es ese el buen testimonio que Pablo dice que debe? Cabal pagan los creyentes. Terrible a cobrar a esos hijos del diablo. ¡Ah! Me esconden todo. Pero miren, cuando yo voy a poner a los creyentes, allí está el pago. Son correctos. Eso es lo que Pablo dice. Así estamos viendo nosotros, hermano. Bueno, Pablo no está hablando solo por hablar, está hablando porque vivamos el cristianismo. No para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Y ahora viene acá y dice, verso 8, no debáis a nadie nada, salvo el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido. Esto me toca cargar por eso aquí con esto. Me toca cargar por eso. Amas a tu esposa, amas a tu esposo, amas a tus hijos. Hay gente que se la lleva de amar y bien estallada en el parque, ¿verdad? En la escuela, en otras partes, y en la casa solo peores suenan, solo pleito.
desde los hijos y nietos, al abuelo y luego vamos a la iglesia, hijos. y empezamos a agarrar la Biblia. Y algunos todavía vienen con la Biblia y están perdiendo todavía en esa mesa. ¿Qué hora te traes? Ya saben que esas manos son pudos, van a hablar de nosotros. Mira, yo, hermanos, cuando leo esto, digo, tenía que ser por gracia. Tenía que ser por gracia. Porque si es por obras y nos viéramos y fuéramos honestos los unos a los otros, ¿cómo nos tratamos entre esposos y entre padres y hijos? ¿Cómo nos tratamos? Que decimos que nos amamos. Si hiciéramos un examen, esposa va para la iglesia y va a la iglesia, que no me creo que siento mal, ahí estamos. Mira, estos hermanos allá dicen que la esposa debe obedecer a la esposa. Aquí mando yo. Dicen que deberíamos de congregarnos en familia. Sí, eso lo hubieran pensado antes. Hoy tus hijos ni caso que hacen. Ahí viene el hermanito humillado. Y si la hermanita le dice al esposo, yo no le voy a dar el Cristo mayor. Eso solo comiendo lo que uno da. Y empieza a decir un montón de cosas. Y la hermana le duele escuchar la blasfemia que está haciendo el hombre contra Dios, porque sabe que por qué rato le va a venir la solicitud. Si nos examinamos, hermanos, y leemos este verso, Dios nos está retando. Nos está retando a que nosotros primero nos demuestra la santidad y la pureza de Él. Porque ante la santidad y la pureza de Él, ¿cómo nos vemos nosotros con esta petición? Esta petición de este verso: no debáis a nadie nada, salvo amaros los unos. Pero repito, amar, estamos obligados a amar solo a la esposa, estamos obligados a amar solo a aquella esposa que se porta bien, o solo a aquel esposo que se porta bien, o dice aquí, amaros en general. Aquí dice amaros en general, independientemente con, ay hermano, no importa, la tienes que amar, pero mire hermano, la tienes que amar, pero mira, la tienes que amar. Y en la mujer tiene que obedecer, pero tiene que obedecer. No, pero no tiene que obedecer. Ahora, valores de mujeres y maridos, amamos y obedecemos. ¿Qué es el reto? El reto de Dios para los hombres es amar a su esposa, y el reto de las esposas para los hombres es obedecer a su esposa. ¿De qué sirve que leamos toda la Biblia si no practicamos nada? Este es el reto. ¿Es fácil? Aquí no dice que es fácil. ¿Cómo comenzó el capítulo 12? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es que me dan sí, calmadito. Calmadito. ¿Es creyente? No, yo soy creyente de la iglesia. No, nada, aquí también. Afuera también. ¿Cuánto nos debemos amor los unos a los otros? Porque el que ama al prójimo ha cumplido. Ay, yo pensé que el sábado iba a guardar, hermano. No. Amar a tu prójimo es el reto más grande. ¿Cuántos aman a tu prójimo aquí? ¡Hermanita! ¿Y para dónde va? Yo la llevo, hermanita. Y no que va manejando y mira para el otro lado. Hermano, yo le hice señas. No la vi, hermanita. No la vi. ¿Verdad? Pues están comiendo. Ay, ya lo pagan. Hay algunos lugares donde hay unas personas indigentes que están afuera. Y qué feo cuando vos estás en el restaurante adentro comiendo una buena comida con tu familia y el otro no le llora a los ojos. Uno, haga la tía para allá. Y dice uno, para eso vienen estos restaurantes uno, porque la chusma no la sacan. Y es creyente. Hasta ni puede comer uno aquí, siento que me tengo los ojos yo no puedo comer. Pero dale a dar un pedazo de lo que está comiendo para irle a dar al prójimo que está
mujer que tiene hambre, que será, hermanos. Y apúrense que vamos a llegar tarde al culto. ¿Y qué venimos a hacer al culto? Si no vivimos el Evangelio, ¿qué venimos a hacer aquí? A dar lástima que Dios cree que Dios lo podemos engañar. Dios no lo vamos a engañar. Allá viste a alguien con hambre y tenías que amar a tu prójimo. No te estaba pidiendo guado ni pito. Basta con que le sacaras un pedazo de la pizza que estabas comiendo. Un pedazo de pollo campero, campestre. ¿De qué les agarraba, papá? Un pedazo con una tortilla y gracias. O si tenés posibilidad, comprarle la comida. ¿Debería un creyente hacer eso, hermano? ¿Debemos de hacerlo? Mira, a la hora que tienen los hermanos, a la hora de la comida, quizás jactarse quieren. A la hora que está a las 3 de la tarde, a las propias que vienen, que no saben que a las 2 está comiendo, ya no comí tranquilo. Y aquí, gloria a Dios, aleluya. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué nos sirve eso? Pablo le está diciendo aquí, y miren, si querés cumplir la ley, son 613 mandamientos, pero Pablo dice, basta con esto, con solo que ames. Es tu prójimo. Y mire el verso siguiente, 9. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amar a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas. Mira cómo anda vestida. Tú te amas. Mira qué bonito te has peinado. Te echaste perfume. Tienes comida para ti. Tienes un techo. Te has comprado zapatos. Tú te amas. ¿Podrías amar así a tu prójimo? ¿Podrías amar así a tu prójimo? Con vergüenza lo digo. Yo a veces me salen chispotazos de creyente. Y digo chispotazos porque en el afán de la vida que uno anda y alguien le pide, hasta le suena un bip, allá me voy a acordar, no hay creyente, le viene echado. Le viene echado. Le viene echado. Y no así como que andarás un 5 años bien con echarte. No. Así como te amas tú, no, hombre. Imagínate que tú fueras el que estuvieras pidiendo para darle comer a tu hijo y a tu mujer y te echan un 5. ¿Qué tal? Pero viene alguien y agarra $1 y te lo pone. Y no siente pesar, porque esta gente, por eso estas calles no me gustan ni recorrerlas. Mucha gente pidiendo. No, hermano, como creyentes, mientras Dios nos haya bendecido y podamos, debemos de ayudar. Tampoco vas a dar lo que no tienes, claro que no. Pero Pablo les está explicando que de nada servía que guardaran el sábado, de nada servía que eran solemnes en otras cosas, si no vivían el Evangelio y no amaban. ¿A quiénes estaban odiando a los judíos? A los gentiles. Decían que los gentiles no los quería Dios. Ellos eran bien creídos y tenían por qué. En el monte Sinaí habló con ellos. Dios no había hablado con nosotros, habló con ellos. Y de eso se habían creído ellos, pero Dios les demostró que Él también iba a edificar una iglesia y la iba a amar. También lo estaba diciendo, porque ellos habían sido desobedientes. Amarnos los unos a los otros. Y estoy pensando en las cosas que hacemos en la iglesia. Si realmente fomentan esto, si realmente le preguntamos lo que la gente quiere, si realmente le preguntamos dónde se sentiría más cómodo compartir con nosotros y no donde nosotros pensamos que la gente podría sentir. Si el Espíritu Santo nos ilumine y realmente hagamos esto para que los hermanitos hablemos los unos con los otros, que no seamos tan apagados o que no seamos tan reacios, nos ponemos a la par y vayamos de qué conversar. Qué difícil. Al meditar en la palabra de Dios, qué difícil. Y me veo yo y digo, ¿cuánto me hace falta? ¿Cuánto me hace falta? Bendita gracia. Porque si fuera por lo que realmente somos, ¿qué tal? Y él les dice ahí que todo eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me voy a quedar en ese verso número 9. Como a ti mismo. ¿Cuántos pueden amar a su prójimo o al que está a la par como a usted mismo?
¿Cuántos pueden amarlo? ¿Cuántos? Nos da vergüenza. Yo por lo menos me da vergüenza decirles. Es difícil. Solo en el poder del Espíritu Santo podemos hacer esto. Que ojalá llegue un día en que el poder del Espíritu Santo nos llene y nos podamos ver realmente como hermanos. Y no nos dé pena cuando tú llegues a la casa y si yo estoy comiendo un mango te doy la mitad y si estoy comiendo frijoles te doy frijoles también. Sin que tú me critiques cuando llegue. Fíjate que llegué donde tú la viera, ¿cómo sabes acá? Porque tú no eres bien. Mira cómo vive, oíste, no es nada escuche. Pues le piden un vaso de agua, dame casi un vaso de eso, que no. Más bendito. Que Dios nos perdone.